Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos también las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes a través del WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los dispositivos digitales creados ex profeso o que han sido utilizados en medio de esta pandemia de COVID-19. En Italia, por ejemplo, monitorean la salud de los pacientes con COVID mediante la aplicación AppDocDot del Centro Internacional Radiomédico. Le contaremos de qué se trata. También le diremos que la pandemia COVID-19 impulsó el uso de las nuevas tecnologías por parte de los profesionales de la salud. Israel, por cierto, y en otra información, comenzó ya a vacunar a la población de entre 12 y 15 años de edad que pudieran desarrollar síntomas graves de COVID. Será con la vacuna de la farmacéutica Pfizer, mientras que turistas señalan que faltan controles para la comprobación del certificado digital en las fronteras europeas. Todo esto y mucho más se lo estaremos contando a lo largo del programa. Por supuesto, el ejemplo más claro del uso de la tecnología en el combate a la pandemia han sido las vacunas creadas con una nueva plataforma, una plataforma novedosa, y por supuesto también la manera en que se ha estado atendiendo a los pacientes a distancia a través, por supuesto, de todas estas aplicaciones que hoy por hoy han ayudado a que no se tenga este contacto persona a persona, pero que sí se tenga la atención médica. Así que bueno, vayamos mejor con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que sea ella quien nos ponga en contexto. Tener un corazón, un riñón o un pulmón en la palma de la mano es ya una realidad y a la vez salvar muchas vidas. Aunque la ciencia médica avanza a pasos agigantados, aún es lento el proceso de inversión por parte de las naciones para fortalecer la inteligencia artificial en el sistema mundial de salud. En este transcurso de la pandemia COVID-19 ha surgido una serie de dispositivos tecnológicos y software para combatir al virus SARS-CoV-2, tanto en lo personal, hospitalario, laboratorios y comunidad. Entre estos destacan los cubrebocas, aparatos para identificar el virus, purificadores de aire, lámparas de desinfección, apps, impresoras 3D y ventiladores, por mencionar algunos. En una expo internacional de tecnología se presentó un purificador de aire personal portátil, el cual elimina el 99% de las sustancias peligrosas en el aire, entre ellas COVID-19. Un casco facial fue hecho para mantener el distanciamiento social y purifica el aire personal, así como un cubrebocas con un sensor para identificar la necesidad de respiración del usuario y el tiempo de uso y cuando es tiempo también de cambiar el filtro. En la emergencia sanitaria ha escaseado camas hospitalarias, ventiladores, insumos y todo tipo de recursos que el personal sanitario requiere. De ahí también que surgen nuevas tecnologías como son camas hospitalarias, aparatos respiratorios, rayos X, telemedicina y principalmente los tests para identificar el virus. Los tests basados en inteligencia artificial son similares a un alcoholímetro a fin de detectar a través del aire exhalado la presencia de coronavirus en una persona. En tiempo no de pandemia, la inteligencia artificial ayuda a combatir una serie de virus que ocasiona graves enfermedades y que resulta de urgencia prevenir y diagnosticar a tiempo. En esta lucha que el mundo sostiene con la COVID-19, es urgente invertir en el sistema de salud para asegurar el control rápido de próximas pandemias, sobre todo garantizar la salud de la población, informó Isaura López Villalobos.
Vamos a Europa para que nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe más reciente, el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te escuchamos. Qué gusto, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Llegamos al fin de semana, el 2 de julio, año y medio ya desde que comenzó la pandemia de coronavirus, y lo hacemos con 185 millones de personas en todo el mundo que se han contagiado con el SARS-CoV-2 y sus variantes, y de ellas 4 millones han fallecido. Por regiones, la que está en un alza de contagios evidente es África, que ha registrado en los últimos días sus peores cifras desde el inicio de la pandemia. Son ya, en este caso, 7 semanas consecutivas de aumentos desde el comienzo de una tercera ola en ese continente dominada por la variante Delta. Países como Kenia, Mozambique, Namibia o Uganda manejan datos que confirman que la situación ahora es más severa que lo vivido anteriormente con la COVID. Además, esta tercera ola se ve agravada por la escasez de vacunas en ese continente, a donde han llegado hasta el momento poco más de 70 millones de dosis y se han administrado 53 millones. Esto supone que solo un 1,19% de la población africana, y hablamos de unos 1.300 millones de habitantes, ha recibido la pauta de vacunación completa. COVAX, el programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso global y equitativo a los fármacos, que supone la principal fuente de vacunas para África, pretende suministrar 520 millones de dosis este mismo año a los países de ese continente. Y por otro lado, ante el avance de la vacunación en las zonas más ricas del mundo, la OMS considera que es arriesgado que los países con altas tasas de inmunización regresen de forma rápida a la normalidad, tal y como está ocurriendo. El peligro está en que aún se desconoce la eficacia de los fármacos en la prevención de infecciones, por lo que los inmunizados pueden todavía correr ciertos riesgos, especialmente el de transmitir el virus a otras personas que aún no están vacunadas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por esta actualización. Y mire, hemos hablado en reiteradas ocasiones también de cómo esta nueva tecnología, y es justo el tema que hoy estamos abordando en este espacio, nos ha ayudado en medio de esta pandemia desde todos los ámbitos, la consulta médica a través de las diferentes plataformas electrónicas, pero también el desarrollo de nuevos instrumentos que ha permitido la atención de los pacientes graves con COVID-19 sin que muchas veces se tuviera las herramientas habituales para la atención de estos pacientes. Así que de todo esto estaremos hablando a lo largo del programa. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz porque aumenta el número de pacientes atendidos en clínicas virtuales. La telemedicina ha ido ganando terreno en los últimos años, pero la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha impulsado todavía más el uso de las nuevas tecnologías por parte de los profesionales de la salud. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las oportunidades que existen para ofrecer una asistencia de calidad mientras se mantiene la distancia social. En un reciente encuentro virtual de la Asociación Española de Pediatría, se concluyó que, por ejemplo, no es lo mismo la telemedicina que la teleconsulta, es decir, la telemedicina es la prestación de servicios sanitarios a los pacientes, diagnóstico, tratamiento o prescripción a través del uso de la tecnología, mientras que la teleconsulta hace referencia a una atención puntual que se ofrece a un paciente. Se puede decir que la teleconsulta está dentro de la telemedicina. Por lo anterior, se puede decir que la telemedicina es un acto médico en sí mismo y, como tal, debe estar sujeto a la legalidad vigente basada en la Ley y de Protección del Paciente, la Ley de Protección de Datos y la relación de confidencialidad médico-paciente. Algunas de las ventajas de la telemedicina es que se consiguen resultados similares a los obtenidos a través de la consulta presencial, por lo que se ahorra tiempo, dinero y traslados. La medicina aporta una gestión más eficiente del tiempo. Las consultas
son más cortas y concisas, de modo que se invierte el tiempo de manera más eficiente, tanto para el paciente como para el profesional sanitario. Además, los pacientes se dijeron satisfechos con este tipo de consultas, que no solo les ahorra tiempo y desplazamientos, sino que les permiten cierto control de la situación al realizarse en ambientes más amigables, informó Rocío López Fonseca. Y mire, hoy nos amanecíamos con una noticia que da a conocer el laboratorio que fabrica la vacuna contra COVID-19. Nos referimos a Pfizer, quien está anunciando que se podría necesitar de una tercera dosis para lograr una adecuada inmunización de los pacientes. Pfizer reconoció este jueves, más que de los pacientes, de las personas que se están protegiendo contra COVID-19. Pfizer reconoció el jueves que su vacuna contra COVID-19, basada en la tecnología ARN mensajero, pierde efectividad en un plazo de 6 meses, según estudios, por lo que quizás sea necesario una tercera dosis de refuerzo para las personas que ya fueron inoculadas con este biológico. Por lo tanto, la farmacéutica solicitará la autorización de los reguladores de Estados Unidos para una tercera dosis, ya que, según la farmacéutica, otra inyección en un plazo de 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad y tal vez podría dar protección frente a las variantes del coronavirus que son más contagiosas, por ejemplo, la que circula hoy en todo el mundo con fuerza, que es la variante Delta. Una investigación en varios países muestra que la inyección de Pfizer y otras vacunas contra COVID-19 ampliamente utilizadas ofrecen una fuerte protección contra la variante Delta, la cual es más contagiosa, se está propagando rápidamente por el mundo y ahora es responsable de la mayoría de las infecciones en Estados Unidos. Sin embargo, un estudio en Israel arroja que la capacidad protectora de la referida vacuna contra infecciones sintomáticas se reduce en un plazo de 6 meses posterior a la inyección, señaló el portal de noticias de la agencia CNN. 2 dosis de la mayoría de las vacunas son determinantes para desarrollar altos niveles de anticuerpos contra todas las versiones del coronavirus, no solo la variante, pero en gran parte del mundo todavía no ha recibido siquiera la primera dosis mientras la pandemia continúa. Para los anticuerpos los anticuerpos disminuyen naturalmente con el tiempo, por lo que también se están utilizando estudios para determinar si se pueden necesitar refuerzos y cuándo. Por supuesto que daremos puntual seguimiento a esta información. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mira, en México aumentó 30% el costo de atención de pacientes COVID, de acuerdo a las aseguradoras. En abril de 2020, el costo promedio de un caso de COVID-19 atendido en hospitales privados era de 374,000 pesos, casi $18,700 estadounidenses. Ahora, poco más de un año después, el costo que reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, es de 488,883 pesos por caso. Esto equivale a $24,458. El aumento se explica en parte porque los pacientes llegan con signos más graves, informó la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas Rodríguez. Y bueno, seguimos viendo que el costo promedio ha aumentado ligeramente. Y esto también tiene que ver, nos señalaban los hospitales que las personas que estaban llegando en las últimas semanas, pues han llegado con un poquito más de gravedad. Esto también querría decir que es probable que hayamos bajado ligeramente la guardia. Pero no se trata de una afectación solo de la población adulta. Tenemos también afectación en niños, ¿sí? En jóvenes. Entonces esto quiere decir que la pandemia no discrimina. Hay que seguir de verdad cuidándonos y con todas las medidas de seguridad. Se trata de contagios en centros turísticos o los viajes de graduación, entre otras causas, informó Elizabeth Ortiz.
Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Querida Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy vamos a hablar sobre la tecnología que ha sido sin duda alguna clave e importante para hacer frente a esta pandemia. Doctor, al final sí que hemos regularmente transmitido pues estas malas noticias de cómo avanza la pandemia cada vez más, pero también es verdad que representó un reto en todos los ámbitos y ante este reto hubo buenas respuestas, buenas reacciones a través de la tecnología, doctor. Sí, Belén, indudablemente la tecnología aplicó positivamente en la atención a la pandemia directamente desde el punto de vista salud, pero no se diga la importancia que ha tenido la tecnología en otros factores que fueron impactados por la pandemia de COVID-19, como el caso de la educación, en donde sabemos la mayor parte de los países tuvieron que implementar métodos de educación, mecanismos para no cortar esa parte tan importante del desarrollo social a través de plataformas. Luego también lo importante que ha sido para que el desarrollo económico esté, digamos, en cuanto al grave impacto que ha tenido, pues amortiguado cuando la aplicación de las tecnologías ha permitido el que continúen actividades comerciales, por ejemplo. Y qué decir ya específicamente en el aspecto salud, de todos los momentos de la atención a la salud, que son el momento de la prevención, del diagnóstico oportuno de la enfermedad, de la atención directamente al enfermo y pues todo lo relacionado a recuperación. A través de la tecnología, los expertos de diversas áreas han dirigido a la población información oportuna de cómo prevenir la enfermedad, de cómo recuperarse y rehabilitarse respecto de la enfermedad, pero también otros factores tan significativos como lo fueron o lo han sido la atención a la salud mental individual y colectiva. Y ahí la tecnología ha jugado un papel fundamental. En cuántos momentos a través de consejería, incluso de terapia psicológica, se ha podido atender a esa parte tan impactada de la salud individual y de la población. Y por otro lado, Belén, bueno, ya específicamente en el campo de la salud, pues recordemos que fue la tecnología la que dio a lugar el lograr tener muy pronto la identificación de este nuevo patógeno, de este nuevo virus. Ha sido a través de la tecnología que se han identificado las mutaciones y por lo tanto las variantes implicadas a lo largo de la pandemia, de las que hemos hablado en tantas ocasiones. Han sido precisamente las tecnologías las que han permitido el desarrollo de vacunas. Esto es parte de la tecnología, es la biotecnología para lograr el desarrollo de vacunas que tanto han sido de utilidad en la población. Y finalmente, bueno, tenemos ensayos clínicos de medicamentos que también a través de la biotecnología se han desarrollado, aunque estamos en espera de resultados, ¿no? Claro, doctor. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántas personas se han involucrado precisamente en el desarrollo de estos instrumentos que hoy por hoy nos permite conocer más a fondo lo que sucede en el organismo humano, desde, supongo, los primeros laboratorios con microscopios. Claro. Y pues todo esto que de alguna manera muy rudimentaria se fue conociendo y que fueron las bases, doctor, para que posteriormente hoy con equipo mucho más sofisticado se pueda hacer más preciso en lo que se está estudiando. Sí, definitivamente. Todo eso ha sido la tecnología. El mundo actual en todos los aspectos no se puede entender sin la innovación, sin la tecnología, y
y particularmente la innovación, ¿no? Que es precisamente poner al servicio de las necesidades sociales tanto la ciencia como la tecnología. Cuando tú traduces ciencia y tecnología a la atención de las necesidades sociales apremiantes o las importantes para el desarrollo, ahí estás hablando de innovación, y hoy el mundo no se puede entender sin la innovación, precisamente. Claro. Doctor, y de alguna manera usted ya lo mencionaba al inicio de su explicación, cómo también esta tecnología ayudó al personal médico a reducir, aunque sea en una mínima parte, el riesgo de estar en contacto con los pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2. Hemos visto algunas piezas muy interesantes que han llamado nuestra atención, sobre todo en otros países. Nos referimos a Japón, China incluso, que desarrollaron pues toda esta robótica para auxiliar al personal de la salud en la atención de los pacientes con COVID. Y los veíamos por ahí, estos robots incluso pues moviendo algunos aparatos o dando la atención directa a los pacientes, doctor. Sí, o por lo menos auxiliando, coadyuvando con muchos de los momentos asistenciales. Y bueno, también, ¿qué decir, Belén, de la tecnología aplicada al momento de gravedad o de estado crítico de un determinado paciente, ¿no? Se desarrollaron nuevos mecanismos de ventilación asistida. Belén, se desarrollaron mecanismos o se perfeccionaron mecanismos que antes, si bien algunos ahí estaban, pero ahora fueron perfeccionados y aplicados y publicados en bien de la atención a la enfermedad, pero que van a quedarse ya para la atención de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Teníamos muy claro el apoyo a los pacientes con oxígeno suplementario, etcétera, pero surgieron, por ejemplo, metodologías de asistencia ventilatoria a través de mascarillas aplicadas a presión positiva permanente o al final de la expiración. Evidentemente ventiladores mecánicos tradicionales, pero que tuvieron perfeccionamiento para la atención de estos pacientes, y en muchos momentos no solo fue el equipamiento tecnológico aplicado, sino también los protocolos para la atención de estos pacientes. Bueno, qué decir, por ejemplo, de el sistema de oxigenación extracorpórea, conocida como ECMO, a través de membrana extracorpórea, que pues si bien existía y tenía mucha utilidad, pues ahora se volvió una herramienta muy valiosa con aplicación a muchos más pacientes. Y por otro lado, pues los mecanismos de monitoreo en el paciente crítico, que de igual manera fueron perfeccionados, tuvieron más aplicación y se lograron mucha más experiencia en los protocolos clínicos de atención a través de estos equipos sofisticados. Doctor, y no deberíamos de perder de vista, me parece, cómo la tecnología a veces también puede traducirse en actos humanos. Recordábamos sobre todo al inicio de la pandemia estos pacientes graves, aislados, que no estaban obviamente intubados, pero que sí en las salas de terapia intensiva, sí. Y cómo pudieron comunicarse y mantener contacto con sus familiares a través de un iPad, a través de un teléfono celular. Fue la única manera de estar en contacto con sus seres queridos. Esta enfermedad, a diferencia de otra, hay que recordar, o de otras, aisló totalmente a los pacientes. Sí, indudablemente un ejemplo que tú utilizas para describir cómo la tecnología aplicó también para esa parte tan necesaria, humana, por el acompañamiento que estos pacientes necesitaban y que en su momento era difícil que los familiares lo tuvieran de manera presencial. Y luego también entre el propio equipo médico, entre el propio personal médico, Belén,
se volvió rutinario el que el equipo de atención a pacientes con COVID-19 pudiéramos compartirnos a través de equipos tan sencillos como un teléfono celular, imágenes de los pacientes, historial clínico, estudios de laboratorio, para tomar decisiones clínicas colegiadas, lo que nosotros conocemos como sesiones clínicas. En muchos momentos nos conectamos a través de plataformas digitales, discutimos casos complejos y eso de igual manera ha tenido una aplicación que, insisto, ha llegado para quedarse. Hoy, Belén, un médico solicitamos un estudio de tomografía pulmonar y casi en tiempo real lo estamos viendo en nuestro teléfono móvil y el paciente está a kilómetros de distancia en el procedimiento o en el estudio, ¿no? Y eso agiliza la atención, eso eficientiza la atención. Sin duda alguna. Vamos a regresar precisamente con también estas imágenes de laboratorio, doctor, claro, que se han vuelto tan sofisticadas y que también permiten ya al médico conocer más allá de lo que antes se podía ver con una simple radiografía. Claro que con sí, esto Belén. Regresamos. Con todo gusto. Gracias. Estamos de regreso con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos ya también de cómo se ha sofisticado estos aparatos para realizar cada vez tomografías más sofisticadas, pero en general, doctor, la medicina vaya que ha avanzado muy de la mano con la tecnología. Sí, afortunadamente, Belén, y hemos echado mano de todos esos avances tecnológicos para la mejor atención de nuestros pacientes con COVID, y de igual manera esto nos ha dejado grandes enseñanzas para la atención de otros pacientes con enfermedades respiratorias. Muchos de estos métodos de diagnóstico llegan para quedarse, llegan para seguirse utilizando. Los protocolos que se aplican para su realización han llegado para quedarse, Belén, y por otro lado, creo que la tecnología en la atención al COVID, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista epidemiológico, ha marcado la gran diferencia entre los países. A ver, es muy probable, y esos aspectos se pueden estudiar con detalle, que los países con mayor tecnología en general, con mayor innovación en general, etcétera, hayan tenido menos impacto de la pandemia, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista de la gravedad y letalidad de la enfermedad. Estos se conocen como determinantes sociales de la salud pública y en la actualidad, dentro de esos determinantes sociales que son precisamente sociales y económicos, está la disponibilidad de ciencia y tecnología para la atención de necesidades que tiene la población, lo cual conocemos como innovación. No es lo mismo tener suficientes ventiladores y monitores que no tenerlos, sobre todo en épocas de pandemia. Entonces, para mí, esa sería una reflexión fundamental. Claro, doctor, y también la gran lección de que los países no se pueden alejar de la inversión del apoyo a la tecnología, por supuesto a los nuevos creadores, a quienes están investigando, porque en momentos como este se vuelven indispensables. Definitivamente, Belén. Doctor, bien dicho. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Belén, es un gusto siempre. Que tenga muy buen día, doctor. Buen día. Gracias. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Bueno, nosotros continuamos con más información. Israel comenzó ya a vacunar a adolescentes con la vacuna de la farmacéutica Pfizer.
Israel comenzó ya a vacunar a niños de 12 a 15 años que pudieran desarrollar síntomas graves de coronavirus. El biológico que se está inoculando es el de Pfizer, que se ha comprobado es seguro para usar en personas más jóvenes. La semana pasada, Israel levantó casi todas las restricciones pandémicas, incluido el uso del certificado de vacunación, conocido como pase verde, que solo permitía a las personas vacunadas acceder a lugares públicos. La rápida campaña de vacunación de Israel lo ha convertido en uno de los pocos países capaces de volver a gran parte de su rutina anterior a la pandemia. Israel cuenta con 9.3 millones de habitantes y hasta el momento se ha vacunado al 63.03% de su población con al menos una dosis contra la COVID-19 y el 59.35% de la población con esquemas completos. Hasta el momento se han confirmado más de 839,000 casos de COVID desde el inicio de la pandemia y 6,417 muertes en ese país. Los pediatras señalaron que los niños tienen un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2 y que un gran número de niños contagiados con el virus presentan síntomas de largo plazo como debilidad, dolores de cabeza y poca concentración. Otra razón que dieron los especialistas en infantes para vacunar a los niños es el significativo daño psicosocial que puede causar a los menores debido al cierre del sistema educativo nacional durante la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Grecia. ¿Qué está pasando en este país? ¿Cómo han enfrentado y afrontado la pandemia COVID-19? Ana Mora, corresponsal de la agencia EFE, nos cuenta. Ana, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de contagios en Grecia está aumentando notablemente. Este martes se registraron casi 1.800 casos de coronavirus, una cifra que no se veía desde principios de junio y que prácticamente triplica a la misma de hace una semana. El gobierno cree que esta subida se debe sobre todo a la propagación de la variante Delta, especialmente contagiosa, y al mayor contacto social. Destacan brotes surgidos en fiestas en bares de playa de Atenas, donde hubo aglomeraciones de al menos 100 jóvenes se han contagiado. A pesar de la tendencia al alza en los contagios, los fallecidos y pacientes intubados siguen estables y bastante bajos. La edad media de los contagiados ha bajado a los 27 años y ayer solo hubo 8 muertos por coronavirus en toda Grecia. Frente a la subida, de momento, solo se ha obligado a toda la hostelería a atender a clientes exclusivamente sentados en mesas. Quien no cumpla se enfrenta a multas de miles de euros e incluso a la pérdida de su licencia si reincide. Además, los expertos están valorando otras medidas como volver a hacer obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, ya que ahora mismo solo se requiere en espacios públicos cerrados y en el exterior si hay aglomeraciones. El gobierno está haciendo un constante llamamiento a la vacunación, con el foco puesto en los jóvenes, pues son los más afectados por la variante Delta. El objetivo es llegar a otoño con un muro de inmunidad de al menos el 70% de la población para no afectar a la apertura de clases o incluso llevar a otro confinamiento tras el verano, como ocurrió el año pasado. Con este objetivo, a partir de la próxima semana se empezará a dar cita para la vacunación a las personas de 15 a 17 años y el Gobierno ofrece un incentivo de 150 euros a los jóvenes de 18 a 25 que se vacunen con al menos una dosis y podrán gastar en viajes y cultura. Hasta hoy, Grecia ha realizado cerca de 8.900.000 vacunaciones. Casi la mitad de los griegos ha recibido una dosis y el 40,5% ya tiene la pauta completa. En toda la pandemia, casi 13.000 personas han muerto y más de 429.000 se han contagiado de coronavirus. Reportó desde Grecia Ana Mora Segura para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ana. Qué interesante esto que nos plantea Ana, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en otros países. Son hoy por hoy los jóvenes los que más están sufriendo con esta enfermedad. Es ahí donde se está concentrando el principal número de casos de COVID-19 y entre muchas otras razones, porque han sido ellos quienes han bajado la guardia, curiosamente, no solamente en los destinos turísticos al celebrar alguna actividad por fin de cursos, sino también en los bares, en los restaurantes, en los espacios, incluso
incluso conciertos en países donde ya se han reactivado estas actividades. Y bueno, pues es ahí donde hoy por hoy el COVID-19 está haciendo su pues peor mella. Hay que decir también que es este grupo poblacional el que se ha resistido con mayor fuerza a vacunarse. Es por eso que hoy por hoy en muchos países el llamado a los jóvenes es a vacunarse primero, pero también, por supuesto, a cuidarse. Esta pandemia no se ha terminado, está muy presente la variante Delta que ya está recorriendo varios países e insistimos, está encontrando a su principal huésped en los jóvenes. Atención con esto que nos han venido reportando desde diferentes partes del mundo y que finalmente coinciden con esta información. Y mientras esto sucede, Pfizer-BioNTech anuncia que pedirá autorización para una tercera dosis de vacuna. Los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron en conjunto el jueves que buscarán autorización de las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19. El anuncio se produce luego de que una prueba en desarrollo mostró que la tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de 5 a 10 veces más en contra de la cepa original del virus SARS-CoV-2 y de su variante beta hallada por primera vez en Sudáfrica. Las dos empresas consideran que la tercera dosis actuará de manera similar ante la variante Delta, altamente contagiosa y que se está convirtiendo en dominante a nivel mundial. Además, están desarrollando una vacuna específica para esta variante detectada por primera vez en la India, y las primeras muestras están siendo fabricadas en las instalaciones de BioNTech en Alemania. Ambos laboratorios estiman que los estudios clínicos empezarán en agosto, sujeto a la aprobación de los agentes reguladores. Y la Organización Mundial de la Salud advierte contra el levantamiento de barreras anti-COVID. Johnson levantará medidas barrera contra la COVID el día 19 mientras se disparan las infecciones por la variante Delta. El primer ministro británico Boris Johnson ha decidido el fin de las restricciones preventivas contra el coronavirus en el Reino Unido. Adiós a las recomendaciones de distanciamiento social y al uso de mascarillas, algo que alarma al responsable de emergencias de la OMS. Pediría extrema precaución en el levantamiento completo de las medidas públicas y sociales en este momento porque eso tiene consecuencias. La Organización Mundial de la Salud insiste en que la pandemia está lejos de terminar y que ya han muerto más de 4 millones de personas por infecciones de COVID-19. Muchas de las naciones más ricas con sólidos programas de vacunación se preparan para abrirse, pero muchas otras siguen luchando contra las infecciones. Los países de toda la región de Asia-Pacífico, desde Corea del Sur hasta Australia, se han visto afectados por un aumento de las oleadas encabezadas por la variante Delta. Indonesia se ha convertido en un punto de emergencia mundial, con hospitales que tienen que rechazar pacientes y más de 1.000 muertes registradas en 24 horas. Vamos ahora a Guatemala también para saber qué está ocurriendo. Ahí es nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, quien nos informa. Javier, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola Iberoamérica, es un gusto estar con ustedes para presentar el reporte de coronavirus de Guatemala en la semana del 30 de junio al 7 de julio del 2021. Los datos son los siguientes. 308.273 casos acumulados, 273.182 recuperados, 25.518 casos activos y 9.573 fallecidos. Los alcaldes se muestran preocupados por los contagios de COVID-19 y piden la intervención del Ejecutivo. Después de 15 meses de pandemia, muchos guatemaltecos, ya sea por agotamiento o por creer que el virus pierde fuerza, han abandonado las medidas sanitarias y el distanciamiento físico que reduce la dispensación del virus. La situación es compleja, pues hay 277 municipios en rojo, según el último semáforo epidemiológico, cuando en febrero solo 49 estaban en nivel de alarma. 5 alcaldes de municipios que desde el 30 de abril están en alerta roja reconocen que la población se ha relajado, ya no acata las medidas como al principio de la pandemia y son comunes las reuniones masivas, conciertos y fiestas. Afirmaron que controlar estas situaciones se sale de sus atribuciones y que necesitan disposiciones más drásticas que deben provenir del Ejecutivo para que ellos puedan actuar. Amelia Flores, la ministra de Salud, presentó la semana pasada una serie de medidas como reducción al aforo en transporte público y comercios,
así como restricciones de horarios, pero señaló que eran sugerencias para que las comunas las implantaran a fin de disminuir la escalada de casos de COVID-19. Más restricciones con más casos de COVID-19 que en las últimas semanas ya superaron los 2.800 casos diarios y con muertes que no baja de los 50 por día. Las cifras rozan los registros del primer paso de la pandemia en un año gris. Ante esta situación, se necesitan medidas contundentes como declarar un estado de calamidad y priorizar acciones epidemiológicas enfocadas a bajar la transmisión, disminuir la movilidad, confinamientos, promover el diagnóstico y seguimiento de casos. Rusia dice que la producción local de Sputnik V podría satisfacer la demanda de Guatemala y también defiende la confidencialidad de contrato. Vladimir Vinokurov, embajador designado recientemente de Rusia en Guatemala, informó que se vio obligado a involucrarse desde el primer momento en el proceso de resolución de cuestiones relacionadas con el suministro de la vacuna Sputnik V. También se busca opciones para establecer la producción nacional de vacunas. De estar disponible la base de Sputnik V, podría satisfacer la demanda interna y asegurar la inmunización masiva a la población a mediano o largo plazo, según el embajador. Esta semana se inició con la vacunación de los maestros en la Universidad de San Carlos de Guatemala y se está realizando esta vacunación por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un gusto poder saludarles por este medio. Soy Javier Corleto, informando para Canal 44 y el programa Coronavirus la Pandemia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Javier, y por supuesto un abrazo, un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Lo decíamos ya, la pandemia COVID-19 aceleró el uso de la tecnología en el sector médico. El doctor David Relashvili, un neurólogo de Georgia, explicó que a medida que los hospitales del país se llenaban, era difícil para los pacientes que se quedaban en casa obtener consejos expertos y oportunos, y que el sistema de emergencias 911 se atascaba para quienes realmente lo necesitaban. Decidió regresar a su país de origen para tratar de abordar el problema y reproducir algunas de las soluciones de teletrabajo que había visto empleadas con éxito en los Estados Unidos. Creó clínicas virtuales que podían acomodar a tantos pacientes como fuera necesario sin absorber horas de tiempo de los médicos. La iniciativa denominada Proyecto Atlas vincula a un médico senior, especialistas médicos voluntarios, 2 médicos junior, estudiantes de medicina y pacientes en una serie de salas de chat virtuales basadas en la nube. Los pacientes pueden ponerse en contacto con un médico a través de su teléfono inteligente para recibir comentarios médicos personalizados, mientras que los estudiantes de medicina que operan el sistema pueden cargar consejos generales basados en los protocolos. El proyecto Atlas comenzó con un equipo entre 10 y 14 integrantes del personal médico, incluidos estudiantes de medicina que se alistaron a través de un anuncio en las redes sociales. Trabajando en conjunto, cada clínica podía atender alrededor de 1.500 pacientes y para fines de diciembre de 2020, los médicos entraron en contacto con más de 5.000 pacientes con COVID-19. El proyecto Atlas comenzó con una clínica virtual en una región de Georgia y se puede expandir a otras regiones del país con el apoyo de los gobiernos locales, informó Elizabeth Ortiz. Y precisamente usan la inteligencia artificial para monitorear saturación de oxígeno con una aplicación que usa inteligencia artificial. Para monitorear la salud de los pacientes con COVID, especialistas del Centro Internacional Radiomédico en Italia los atendieron mediante la app DocDot. Se trata de una aplicación móvil que usa la inteligencia artificial para detectar, mediante la cámara de un teléfono inteligente, la frecuencia cardíaca del paciente, su frecuencia respiratoria y un aspecto clave en la pandemia, la saturación de oxígeno. De esa forma pueden atender vía remota a las personas. La salud digital es un término amplio que abarca un área electrónica, así como aspectos de desarrollo como el uso de ciencias informáticas avanzadas, por ejemplo en los campos de Big Data, genómica e inteligencia artificial. Desempeña un papel importante en fortalecer los sistemas públicos,
aumenta la equidad en el acceso a los servicios y trabaja hacia la cobertura universal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en Europa. El organismo internacional ha identificado 4 iniciativas emblemáticas para complementar el programa de trabajo europeo que establece las prioridades sanitarias para los próximos 5 años. Estas iniciativas emblemáticas están pensadas como aceleradores del cambio sobre cuestiones críticas que ocupan un lugar destacado en las agendas de los Estados miembros y para las que un compromiso político de alto nivel y alta visibilidad puede ser transformador, informó Elizabeth Ortiz. Impresoras 3D tercera dimensión también han sido, sin duda alguna, fundamentales en medio de esta pandemia de COVID-19. Desde antes de la llegada del SARS-CoV-2, la industria de la medicina y la tecnología para su uso médico ya era una realidad, como la impresión 3D, que ya se usaba para crear, por ejemplo, prótesis. La impresión 3D se refiere a un conjunto de técnicas que permiten la fabricación de productos por un proceso de depósito de materiales capa a capa, denominado fabricación aditiva. Este tipo de herramientas ha demostrado una gran versatilidad en el diseño de productos y una mayor rapidez en la fabricación a un menor precio. La ventaja de estas técnicas en medicina es la personalización a la que se puede llegar, adaptándolas a las necesidades de cada individuo, desde el desarrollo de modelos anatómicos de patologías sobre los que el médico puede practicar una intervención, hasta el diseño de prótesis específicas hechas a la medida para cada paciente. Durante la pandemia por el nuevo coronavirus, la utilidad de las impresoras 3D se ha dirigido a la fabricación de dispositivos de protección personal, como viseras protectoras, componentes de circuitos de ventilación mecánica o el desarrollo de ventiladores durante las etapas más duras de desabastecimiento, sobre todo en países europeos. Y para muestra un botón, por ejemplo, en un momento durante la pandemia, se escasearon los hisopos nasofaríngeos para hacer análisis de COVID-19, debido a la gran demanda que se llegó a registrar y varias empresas se dedicaron a hacer, por ejemplo, ese insumo en impresoras 3D, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Sudamérica, particularmente a Colombia, donde nuestra compañera Lisette Mesa de Oriente Noticias de Bucaramanga nos informa. Leticia, qué gusto saludarte. Adelante con el reporte, Lisette. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes desde Cúcuta, Colombia, donde se registran 24.000 nuevos casos de COVID-19 y según el último reporte, 559 personas fallecidas durante la última jornada, para un total de 111.155 personas fallecidas por COVID-19 durante la pandemia. Actualmente hay 154.000 casos activos en Colombia y más de 29.000 personas recuperadas de COVID-19. En este país no bajamos la guardia, por eso el proceso de vacunación avanza. En la última jornada se han vacunado más de 438.000 personas con la primera dosis y llegamos a un total de 20 millones de dosis aplicadas y 8 millones de personas con el esquema de vacunación completo. La meta del gobierno colombiano es llegar a la inmunización de 35 millones de ciudadanos. En la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, las autoridades anunciaron que ya tienen unidades disponibles para vacunar a jóvenes de 12 a 17 años. Y por su parte, en la capital, Bogotá, las autoridades afirmaron que las primeras dosis de Pfizer se están acabando y solo habrán para completar la segunda dosis del esquema de vacunación. Dadas estas estadísticas, faltan 172 días para que se logre la inmunidad rebaño, es lo que todos estamos esperando en Colombia. Para el informativo de la pandemia, desde Cúcuta, Colombia, Lisette Mesa. Muchas gracias, Lisette. Y bueno, de Colombia nos vamos a España, donde el número de contagios no cede. La incidencia de contagios por el virus del SARS-CoV-2 continúa en ascenso. Desde que inició este repunte hace 2 semanas, se ha triplicado hasta los 277.090 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Aunque esta ola joven no se deja notar todavía en los hospitales. La incidencia del virus se multiplica por 3 en el grupo de edad de 20 a 29 años, que alcanza los 911, 97 más en las últimas 24 horas, mientras que en la franja de entre los 12 y 19 años se eleva a 798, esto es 69 más. Además, a partir de hoy y durante 2 semanas, el ocio nocturno en Castilla y León, en España, cerrará a las 2 de la madrugada con admisión de clientes hasta 1 hora antes, sin consumo en barra o de pie, y en otras comunidades permanecerán cerradas con el fin de frenar
una quinta ola de COVID especialmente virulenta en la población más joven. El Consejo de Gobierno determinó que también que el aforo en las discotecas y salas de fiestas para hacer un tercio y no pasa a ser un tercio y no se permite el uso de las pistas de baile. Y mira, están denunciando que faltan controles eficaces en las fronteras entre los países europeos. Desde el 1 de julio se puede viajar entre Estados miembros con el certificado digital COVID de la Unión Europea. Cualquier persona en Hungría puede descargar la aplicación para demostrar su protección contra el coronavirus. Para los húngaros que viajen a la vecina Eslovaquia, la tarjeta de inmunidad húngara es suficiente por el momento, pero no está de más obtener la versión digital, afirma Zoltán, que se desplaza regularmente. Es un plus, así que si hay alguien que pueda molestarse, puedo coger el teléfono y ahí está. Y entonces no hay problema porque se pone algo y luego se comprueba que todo está bien. Si llegas a Hungría desde Eslovaquia, no hay ningún tipo de control, y así ocurre en casi todas las fronteras vecinas. Cristian, de nacionalidad rumana, llegó a Hungría con su familia en avión desde Italia. Según él, no se les pidió ninguna prueba de vacunación a la entrada. Tengo la prueba COVID, sí, pero nadie me preguntó sobre ella. Ni siquiera cuando fui a Italia, porque estuve en Italia. Y ahora vuelvo y nadie me pregunta por el pasaporte COVID. Así que preguntamos a la jefatura de la Policía Nacional sobre el control de los certificados digitales COVID de la Unión Europea, pero declinaron hacer comentarios. Bueno, pues así la historia entre estos países europeos. Por supuesto que hemos insistido en la necesidad de que se apliquen estos controles para evitar la propagación en un continente como Europa, donde la movilidad entre los países miembros es muy alta. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana. Les recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.